Amén. Entonces, cuando nosotros no solo confesamos el nombre de Jesús, sino que también creemos, yo les aseguro que la vida de ustedes y que la vida de nosotros empieza a ser transformada, empieza a verse el poder de Dios, a manifestarse Dios en nosotros de una manera sobrenatural, porque para el que cree todo le es posible. Si ustedes de pronto tengan algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, yo les aseguro, ustedes no tienen por qué estar asistiendo a una iglesia para poder adquirir un milagro. Si usted mismo ahí en su hogar, en su casa o donde quiera que esté viendo este video, y usted cree en el Señor Jesús y confiesa y cree y le pide a Él que lo sane, le pide a Él que lo libere, le pide a Él que haga un milagro en su vida, Dios lo puede hacer. Hubieron gente que en la Biblia habla de un centurión y habla de una mujer. Son dos historias diferentes, pero bueno, voy a hablar del centurión. Y el centurión es de que este hombre era un hombre muy reconocido. De hecho, él era una persona muy importante en ese lugar porque había hecho buenas obras. Entonces le rogaron a Jesús, le dijeron, mira, hazle el milagro a este hombre porque él ha hecho buenas cosas. Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, está bien, voy a ir a tu casa. Bueno, decidió el Señor Jesús ir a su casa porque Él mandó simplemente a unos mensajeros a Jesús. Pero Él, me imagino que Él simplemente creyó en la palabra, creyó en quién era Jesús. Y el creer en Jesús, no sé si tienes Sí, Lucas 7.1. Ok, Lucas 7.1, leamos la historia para que lo tengamos claramente cómo está. Ok, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró a Capernaum. Había ahí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a uno de sus dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te ha pedido, lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo, porque eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. El siguiente. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró de él, volviéndose a la multitud, que lo que seguía comentó. Y les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Ok, ¿qué sucedió ahí? Sucedió algo extraordinario. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Jesús fue maravillado a través de ese hombre? Ese hombre ni siquiera era digno de que Jesús llegara a su casa, pero sin embargo Jesús no le negó el milagro. ¿Saben por qué? Porque ese hombre tenía principios y ese hombre reconocía de autoridad. Y ese hombre sabía lo que era estar bajo autoridad. A veces hay gente que habla de autoridad, pero ni siquiera ellos están bajo autoridad.
hay pastores que dicen de coberturas y de que están sujetos y que quisieran que toda la gente les obedeciera, pero a veces ellos mismos ni siquiera tienen una autoridad en la tierra a quien obedecer, o ni siquiera tienen a Dios como autoridad. Entonces, ¿cómo es que funciona Dios? ¿Por qué es que Jesús se impresionó tanto de este hombre? Porque este hombre dijo verdades, porque este hombre reconoció autoridad, reconoció quién era Jesús y creyó tanto en él que dijo, tan solo diga la palabra, mi siervo sanará. Entonces Jesús fue impresionado, Jesucristo fue movido por esa fe tan grande que tenía este hombre y dijo, bueno, esto es tan impresionante que ni siquiera en Israel, creo que dijo así, ¿no? Ni siquiera en Jerusalén o Israel he encontrado tanta fe como la de este hombre. ¿Verdad? Eso es lo que yo decía. ¿Qué es más importante? Es importante creer en Él, creer en Jesús, creer en Él, de que Él es la vida, Él es la verdad, Él es la luz. Si nosotros solo lo confesamos, pero no creemos, de nada sirve que usted confiese al Señor Jesús, pero si no sigue los principios, si no tiene principios, si no obedece. ¿Sabe cómo vamos a arrancar virtud de Dios? ¿Sabe cómo vamos a alcanzar milagros extraordinarios o ver el poder de Dios en nuestra vida? Es que nosotros creamos, pero también tengamos principios. Obedezcamos la palabra, obedezcamos las leyes de Dios, porque las leyes no fueron establecidas para saberlo uno, sino para obedecerlas. Entonces, por eso decía, ¿de qué sirve a una persona hablar de autoridad o de principios si no obedecemos los principios y nosotros mismos rompemos los principios? Entonces no tenemos lo que Dios necesita para hacer milagros, para que Dios trabaje a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos rompiendo con los principios. ¿Por qué es que Él no encontró fe en el pueblo de Él, en el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque la gente estaba muy metida en lo que es la religiosidad. La gente tenía sus propias leyes y ellos creían en sus propias leyes, pero cuando Jesús viene a romper con todo lo que es la religiosidad. Jesús viene a hacer la voluntad del Padre y a cumplir la ley. Él no vino a romper la ley de Dios, Él vino a cumplirla. Entonces cuando Él empieza a hacer cosas que para ellos era pecado, como sanar enfermos el día sábado, el día de reposo, eso era malo para ellos, eso era para ellos romper las reglas de ellos, pero eso eran las reglas de ellos. La religiosidad lo único que hace es alejarnos de creer en el Hijo de Dios. Entonces, pero la gente que creyó en Él, entonces fueron los que pudieron sacar virtud de Dios y los que alcanzaron milagros extraordinarios. Entonces a mí me impresiona la actitud de esta persona, que esta persona ni siquiera era de la sinagoga, esta persona ni siquiera era del pueblo de Israel, sino que era algo ajeno a lo que era el pueblo de Israel. Pero se impresiona el Señor Jesús y dice, wow, esta fe es, en otras palabras, yo pienso que Jesús ha de haber dicho, esta es la fe que yo ando buscando en los hijos de Dios. Y creo que es lo que Dios anda buscando en nuestra vida hoy en día, que Jesús lo que quiere ver es esa fe. Es que nosotros creamos en Él. Si nosotros no creemos en Él, estamos jugando a la iglesia, jugando a la religión, jugando como los niñitos que juegan a sus casitas, ¿no? Nosotros estaríamos jugando al Evangelio. Pero el Evangelio es verdadero, el Evangelio es poder, el Evangelio es de milagros, el Evangelio es de transformación.
no solo es de solo saberlo y simplemente emocionarnos por un ratito en la iglesia. No, el evangelio es que tiene que meterse dentro de nosotros. Es que la vida de Jesucristo tiene que meterse en nosotros y nosotros en Él, para que nosotros seamos uno en Cristo. Entonces es así como funciona el evangelio. Por eso es que el verdadero evangelio, el evangelio del reino de los cielos, no es para los religiosos. Los religiosos tienen un evangelio o digamos una religión muerta. No funciona en ellos. Y yo se los podría comprobar, pero con textos bíblicos y todo eso, porque Jesús, a Él no le impresionó la religiosidad. A Él no le impresionó la apariencia de los que sabían de la ley. A Él le impresionó la gente que creyó en Él. A Él le impresionó a la gente que se conmovió, que vio quién era el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿quieres aportar algo? Sí, estabas hablando acerca de lo que era virtud y me llamaba mucho la atención en Lucas 8, 43 al 46 de la mujer que también tenía el flujo de sangre, dice, y una mujer que tenía flujo de sangre hacía 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada. Hablando de los médicos, ¿verdad? Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban en el Maestro, la compañía te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús le dijo, me ha tocado alguien porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por lo que había tocado y como luego había sido sanada. Ajá, y luego, ¿qué más? Sí, porque sí, sigue. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ok, imagínense lo que le pasó a esta mujer. Esta mujer estaba, ¿cuántos años tenía? 12 años. 12 años, bajo esa opresión, bajo esa enfermedad. Pero ¿qué pasó? Bueno, como se le acabaron todos los recursos, muchas de las personas, muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo, que mientras nosotros tengamos recursos de médicos, de medicina y de cosas así, nosotros no dependemos de Dios y nuestra fe no está en Él. Por eso es que esta mujer, al terminarle todos sus recursos, ya después ya no le quedaba nada. Y cuando escuchó hablar de Jesús, su fe, me imagino que incrementó. Dijo, ya no tengo nada más. Mi única esperanza es que si tan solo yo logro tocar el manto o el borde de su manto, yo voy a ser sana. Esa mujer se atrevió. De verdad, yo pienso que es de admirar la fe y el esfuerzo enorme que hizo esa mujer. El atreverse a meterse en una multitud donde apretaba a la gente, para una mujer en esa condición era difícil de poder llegar a Jesús. Pero la fe de esta mujer era tan grande, el creer. Por eso les digo, para el que cree, todo le es posible. Yo sé por qué estoy diciendo esta palabra y por qué estoy hablando de estas cosas, porque yo sé que más de alguien está por ahí que quizás está padeciendo de lo mismo. No importa qué clase de enfermedad esté padeciendo la gente, pero si usted hoy mismo cree en el Hijo de Dios, que Él murió no solo para darle salvación, sino que también para sanarlo, sino para liberarlo, sino para que